Bueno, ya estamos con Juan Graboy. Hola, Juan. ¿Cómo le va, compañero Roberto? Que vos sabés que ayer hablaba con un intelectual amigo, un poquito más grande que yo, y yo le decía, a mí lo que me cansa es que esto ya lo vi, viste, pasé la dictadura, después el menemismo, después Macri, otra vez, tengo que explicar las mismas cosas. Ahora, no todo es lo mismo, ¿no? No todo es lo mismo. Yo recién hablaba de qué es el extremismo, ¿no? Que puedes importar cualquier cosa, puedes exportar cualquier cosa, las prepagas te pueden cobrar cualquier cosa, las alquileres se pueden cobrar cualquier cosa. Esto no lo habíamos visto. Por lo menos desde que yo tengo uso de memoria, que es un tramo más corto de la historia que el tuyo, incluso desde que nací, ¿no? Que yo nací en el 83, soy de los hijos de la democracia, nunca se vio un ataque tan brutal contra los derechos de las mayorías populares en tan poco tiempo. Nunca se vio un ataque tan brutal. Y vos hablabas del extremismo, es una palabra adecuada. Fundamentalismo es otra palabra adecuada. Te voy a decir por qué. Yo lo dije en este programa, para mí Milei es un fusible, es un fronting de un conjunto de corporaciones que están efectivamente haciendo un plan de negocios muy evidente, ¿no? Yo traje el cuadro acá, si querés después lo podemos leer, de cuáles son las corporaciones y las empresas que se benefician con cada artículo. Cada artículo tiene nombre y apellido. Y de esto, en las modificaciones que hace a la mega ley, no entregó ni el 10%. Entregó lo que era obvio que iba a entregar, los aspectos superficiales de la legislación. Y quienes quieran considerar eso un triunfo de la fortaleza de bloques dialoguistas o incluso nuestra propia, bueno, es una forma de autocomiseración y autoconvencerse de que estamos de alguna manera haciendo un digno rol de oposición, cosa que no pareciera ser hasta ahora. Me refiero al conjunto de la oposición, ¿no? En este caso el movimiento sindical, los movimientos sociales y una parte considerable de UP está poniéndose las pilas. Pero te digo por qué fundamentalismo, porque Milei tiene un dogma, Milei sigue un dogma, que es el dogma de el mercado absolutizado, es decir, el mercado y el capital como reyes y señores de la tierra. La política no debe gobernar el dinero. Es una apoteosis de los ricos, es otorgarle la dignidad heroica al empresario. La dignidad más alta de la tradición grecorromana es la dignidad heroica, se la otorga al empresario. Entonces es un planteo de una utopía reaccionaria del capitalismo más salvaje, que es una especie de bolchevismo invertido. Es el bolchevismo invertido, es decir, la lucha de clases vista de arriba para abajo. Entonces, frente a esa lucha de clases, que en inglés tiene una palabra más gráfica, que es class warfare, guerra de clases, frente a esa guerra de clases que él plantea, tiene que haber mínimamente una resistencia no violenta, diría Gandhi, para evitar que se produzca el principal objetivo de este paquete de medidas, que es la licuación de los ingresos, los salarios, las jubilaciones y los ahorros del 90% de los argentinos. Ahora, nosotros elegimos, y estoy totalmente de acuerdo con vos, y firmo la resistencia no violenta. Sin embargo, yo temo que ellos se vayan poniendo violentos. Es una posibilidad. ¿Cuáles son los niveles de violencia que están dispuestos a aplicar? Es una incógnita. ¿Cuánto van a jugar al fleje de la democracia? Es una incógnita. Hoy, esto lo hablaba mucho con Luis Moreno Campo, pues, el fiscal de la Junta. Fiscal. Hay dos conceptos que me interesaron mucho trabajar con él. Obviamente es un hombre con el que puedo compartir un montón de ideas y otras no. Pero que tiene una gran experiencia, evidentemente. Y él plantea dos conceptos que a mí me parecen que son fundamentales. El primero, que la verdadera violencia política se ha trasladado de la esfera de la militancia partidaria al subsuelo de la patria. Estoy reformulando con mis palabras. Es decir, los 5 homicidios de La Matanza, con
algo que yo vi por primera vez y por eso asumí la defensa, la representación de algunos de los familiares, que después de la feria, obviamente la investigación está ahora, pero temporalmente vamos a presentar una hipótesis muy, muy fuerte sobre lo que pasó. ¿Qué hipótesis? Hipótesis, no te lo voy a anticipar, pero la hipótesis de cómo opera algo que vendría a ser una suerte de mercado bien salvaje, bien a lo Milei, pero en el subsuelo de la patria, ¿no? Cuando no hay reglas y rige la ley del más fuerte. ¿Y cuáles son los elementos coadyuvantes a eso? Pero más allá de eso, lo que te quiero decir es, el primer concepto es que la violencia política se expresa en la opresión y la sangre que corre y que mancha los territorios más pobres, ¿no? Esa es una forma de violencia política a la que nos acostumbramos como si fuera simplemente criminalidad común. Bueno, que haya 5 ejecuciones sumarísimas, es decir, con tiros en la nuca, por un conflicto de tierra, no es un problema de criminalidad común, es un problema político. Ahora, y a los militantes y a los dirigentes, en general eso no lo ven, ¿no? La violencia política es, digo, caso, he recibido mucha solidaridad cuando me escracharon o me amenazaron, y yo le agradezco mucho porque es una forma de violencia. Pero yo sé que la verdadera violencia es que te metan un tiro en la nuca, claro, o que te apreten con que si no pagás determinada cuota te van a echar de tu terrenito, o que la policía permita o deniegue la entrada de materiales de corralón según qué corralón sea en el que compres. Es decir, que las víctimas de la violencia son las capas populares, y las víctimas de la violencia política de Milei van a ser las capas populares, porque todas sus medidas van a incrementar exponencialmente los niveles de violencia que hay en las barriadas. Los van a incrementar exponencialmente. Y si se llegan a concretar algunas medidas como el blanqueo, que es para residentes, no residentes y extranjeros, va a ser una fuente de financiamiento del narcotráfico extraordinaria. Bueno, ya tenemos el caso de Sper, que financió su carrera con personajes de la narcoestructura que hoy están condenados, entiendo, si no procesados en Estados Unidos. Pero básicamente el concepto primero es el traslado de la violencia política a los territorios, y probablemente la represión se traslade a los territorios, desde las estaciones de tren, para impedir que la gente pueda ingresar, porque como dice la canción, que se maten nomás en el Gran Buenos Aires en la parte de atrás, eso tiene menor costo que reprimir una manifestación de 300, 400 mil personas. Y en los barrios, ¿no? Ahora, lo que nosotros tenemos que pensar en ese sentido es el coraje, no tener miedo. No tener miedo porque no hay antecedentes. Yo, por lo menos, mi evaluación es que no va a haber una situación represiva generalizada, y que es alarde para que la gente tenga miedo y no se movilice. Entonces, nosotros que estamos convocando a las 10:30 en Callao y Rivadavia para movilizar detrás de la UTEP, vamos a tener una columna bien armada, muy segura, y están invitados todos los que quieran venir a esa columna, donde vamos a garantizar que no haya infiltrados y que se pueda movilizar en paz, pero de ninguna manera podemos permitir que este terrorismo psicológico haga enflaquecer una movilización popular. El segundo concepto que lo quiero marcar, es que uno puede abordar los conflictos en la sociedad desde una perspectiva bélica, es decir, el famoso enemigo interno. Y un día son los mapuches, otro día es el terrorismo islámico, y otro día son los zurdos, narcos, colectivistas y todo al mismo tiempo. O lo puede abordar desde una perspectiva de justicia, donde, bueno, evidentemente acá se están abordando las cuestiones de una perspectiva donde el mundo se divide entre orcos y gente de buena voluntad. Y esa narrativa es una narrativa bélica, no es una narrativa basada en la justicia. Para mí,
ni unos son orcos, ni otros son gente de buena voluntad. Acá somos todos argentinos, argentinas, con ideas distintas que tenemos que funcionar en el marco de la democracia, de la Constitución, del Estado social de derecho, me caigan mejor o peor. En todo caso hay que mejorar el sistema del servicio de justicia, que es una vergüenza verdadera para nuestro país, para que los que se pasen de raya, hacerles respetar la Constitución y las leyes, ¿no? Corrámonos por un momento de Milei y hablemos de cada uno del resto de los actores. Por ejemplo, ahora los medios han caracterizado como amigables, es una de las palabras, y Dialoguistas. Dialoguistas, esa. ¿Qué ves ahí? Sin ningún prejuzgamiento. No, veo algo bastante natural. A ver, primero, por lo menos por mi formación, trayectoria, o mi formación, ¿no? Yo creo que esto lo resuelve la calle, no lo resuelve nadie. Que la superestructura política no va a resolver esta situación. Yo te podría explicar la composición, o podríamos charlar de la composición, lo vamos a hacer, de la composición de los bloques. Estuve hablando con todos. Y más o menos lo que yo entiendo que pueden llegar a hacer o pueden dejar de hacer. Pero eso va a estar determinado por la relación de fuerzas entre el poder de la Banelco, que es el poder de la coima, el poder de las prebendas, la visión que genuinamente puedan tener nuestros rivales políticos, que hoy también son opositores, como la bancada ensalada de Pichetto, porque es una ensalada, la bancada radical que no sé si es una ensalada, pero se le parece bastante, está dividida en grupos. El PRO, que está más unificado en una posición de acompañar a Milei, pero puede tener algunos díscolos. Es decir, uno ve ahí en los bloques dialoguistas que hay endijas de gente que está pensando, che, yo voy a rifar mis convicciones, mi alma, mis principios en esto. Otros que están pensando cómo sacar provechos, y otros que están pensando, apruebo unos artículos sí, otros artículos no. Yo creo que Unión por la Patria, si fuera mayoría, habría unos cuantos que están pensando en negociar, pero al ser mayoría, minoría, podemos tener una posición unificada, que gracias a Dios la tenemos, y que algunos trabajamos mucho en eso, que es la que se refleja en el documento que vos firmaste, que es: no se negocia artículos por artículos como si estuviéramos en la saladita o en un mercado persa. Se rechaza in totem la ley y el decreto de necesidad de urgencia, porque es una trampa negociar artículo por artículo. Ellos en esta negociación, primera ronda podríamos decirle, donde mandaron un nuevo proyecto de ley, no se dieron nada. Todo lo que se dieron fue decorativo. Y todo lo que se dieron además lo pueden revertir una vez que tengan las facultades. Así es. Vamos a hablar un poco del peronismo, pero antes de mirar el peronismo para adelante, me parece que es muy difícil rearmar el campo popular, no solo el peronismo, si no se revisa qué pasó. Estoy de acuerdo. ¿Qué pasó? Yo creo que esa es una charla que la tenemos que tener después del 24. Porque ahora hay que, o después de que pase la batalla frente a dos hechos muy concretos, que son el DNU y la ley ómnibus. ¿Por qué? Porque la revisión hay que hacerla, es inevitable, hay que hacerla de cara a la gente, que es algo que me critican a mí, que es, bueno, esto hay que discutirlo puertas adentro, no, pindonga, esto hay que discutirlo puertas afuera, porque lo que hace a nuestra fuerza no es ni el dinero, no son los grandes genios, porque acá muchos genios no hay. Si querés, vos podés decir, bueno, Cristina es una estadista que está en un nivel superior en su conciencia que el resto, pero de Cristina para abajo acá somos todos iguales. Y la discusión hay que darla de cara a la gente, porque ya el oscurantismo de discutir entre 10, 15, 20 genios, yo creo que viene fracasando estrepitosamente. No, pero además se le ha mentido mucho a la gente. No es un monopolio de la derecha la mentira frente al pueblo en los últimos años. Ni la manipulación. Ni la manipulación. Hay un modelo mental
yo creo que arrastramos de la Guerra Fría y de la cultura de orga, que es instrumentar al otro como un medio para mis fines. Fines que por ahí no están muy claros ni siquiera para quien ejerce esa manipulación. Es decir, que no tiene demasiado claro lo que quiere. Eso lo decía mucho Perón, ¿no? Perón decía, he descubierto en mi vida que los hombres no saben muy bien lo que quieren y en la dirigencia política pasa lo mismo. Claro. Uno podría decir, bueno, es el poder por el poder en sí mismo, es un cargo, es una intendencia, una diputación, pero vos rascás un poquito y te das cuenta que hay ahí una cosa así como de bollar entre las ligas, las grandes ligas, que tampoco son tan grandes, de la política nacional, y que todo entra dentro de esquemas de poder faccional sin un proyecto colectivo que nos empuje hacia adelante. Entonces, el proyecto colectivo, las grandes consignas, son adornos discursivos para una manipulación, efectivamente. Es decir, no me acuerdo bien cómo era la metáfora, pero la gallina que cacarea para un lado y pone los huevos en otro, ¿no? Ahora, todo eso hay que revisarlo, sí, hay que ver sector por sector, sí, hay que, cuando uno dice revisión autocrítica, hay que ver cuál es la autocrítica que hace cada uno, no solo la crítica al otro. En nuestro caso, en mi caso particular, yo estoy revisando el affair Guzmán, porque yo sostengo Guzmán cometió graves errores, la negociación con el Fondo Monetario Internacional desde luego no era la que nosotros hubiésemos planteado, el acuerdo que se firmó no es un acuerdo positivo para la Argentina, pero hay que hacerse dos preguntas. ¿Hubo de manera tácita, de manera expresa, de manera consciente o inconsciente, hubo un desgaste deliberado o, no sé, emocional, como uno lo quiera plantear, a la figura del ministro? Yo creo que la respuesta es que sí. No solamente creo que la respuesta es que sí, sino que mis declaraciones contribuyeron a ese desgaste. La segunda pregunta es, ese desgaste, que fue, entre otros elementos, un factor de su renuncia, ¿fue bueno para el país? Yo creo que no. Sobre todo si uno mira cómo venía la economía antes y cómo fue después, que lo estoy revisando con detalle. Bueno, esa revisión para algunos compañeros es una agresión, no, es una discusión política. Y es una discusión política sobre todo para dar una lección a nosotros mismos como militancia, que es saber para qué hacemos las cosas. Porque si nosotros no sabemos para qué hacemos las cosas, es decir, si solo miramos el presente y no miramos 2 o 3 casilleros para adelante, podemos ser o tontos útiles de una estrategia que no necesariamente es la nuestra, y después a cantarle a Gardel frente a los hechos consumados, o podemos ser factores de lo peor de la política, que es no tener una planificación que te permita mostrar la luz al final del camino o el atardecer después de la noche. Pero además, yo no entiendo el sistema de acumulación. O sea, ¿para qué el campo popular acumula y después pone candidatos que no representan a ese electorado? No lo entiendo. Bueno, por eso yo creo que ya van 3 candidatos que no representan a ese electorado. Sí. Bueno, yo creo que eso también forma parte de una discusión. Porque guarda que mucha gente que votó a Milei era votante de Cristina. A mí no me cabe la menor duda, sobre todo en el Norte Grande. En el Norte Grande yo tuve oportunidad de hablarlo con muchas personas. Decía, es una política social fuerte de recomposición de los ingresos del sector informal, que es el 60-70% de algunas provincias, o Cristina, yendo provincia por provincia. No hay otra forma de levantarla. Claro. Me parece que no se hicieron ninguna de las dos cosas. Igual tampoco sé si lo íbamos a levantar, pero evidentemente entre el deterioro de los ingresos y la falta de legitimidad de cualquier otro dirigente. Ahora, yo no me siento con la autoridad para, ni creo que me corresponda, además creo que es dañino, para personalizar, porque es despolitizar en algún punto, ¿no? Creo que cuando Cristina o la superestructura peronista unge a Scioli, que escuché un rumor que va a ser ministro
de Milei, que ya sería algo distinto a ser embajador, Sí, ¿no? sí, sería O distinto. sea, lo de embajador, ponele que me dijeron algunos sindicalistas, sobre todo del sector automotriz, que era funcional a los intereses de los trabajadores, ponele que bueno, pero después ser ministro ya es otra cosa. Ya es otra cosa. Bueno, Alberto, ya sabemos, Massa, tenemos nuestra percepción, me llama la atención que la posición del Frente Renovador se circunscriba a las retenciones, que creo que es básicamente lo único del... Ya tiene un montón de gente que las defiende, además. Sí, tal cual. O sea, defendamos a los pobres. También, así como digo eso, digo que la mayor parte de los diputados del Frente Renovador firmaron el documento Sí, firmamos nosotros. que firmamos nosotros. Pero evidentemente no es la línea, por lo menos... Yo lo que veo es una orfandad, Juan. Bueno, ¿entendés? está bien. O sea, yo veo una cantidad de gente que... Mucha gente está acá, escuchándonos, viéndonos, qué sé yo, que la conozco, Sí. porque hace muchos años que estamos juntos, que eso, tiene una orfandad. Entonces después se agarra para cualquier lado. Pero bueno, eso es así. Vos sabés que yo tengo muchos oyentes de Milei, No me cabe la menor duda, yo también tengo porque mucho. piensan parecido en muchas cosas, pero bueno, fueron decepcionados. Pero escúchame, yo lo que te digo es lo siguiente. Epícteto, que era un filósofo estoico, que uno solamente puede controlar los juicios y apenas su conducta. Puede controlar la conducta de los otros. Nadie tiene un control remoto para controlar la conducta de, vamos a decir, los artífices, arquitectos o cabezas de lo que fue la etapa anterior, cabezas que no eran como la cabeza de la hidra que peleaban todos contra el mismo enemigo, eran cabezas que se mordían entre sí, ¿no? Bueno, eso no lo puedes controlar vos, no lo puedo controlar yo, no lo puedes controlar la gente que nos escucha. Lo que nosotros podemos controlar es nuestra propia conducta, nuestros propios juicios, nuestro propio análisis. Entonces, el planteo de construir sin atacar nuestras referencias históricas, pero construir una alternativa que no solamente tenga los rostros que representan mejor los principios de la justicia social, la independencia económica, la soberanía política, de tierra, techo y trabajo, los principios humanistas y simples de la doctrina peronista. No solamente los rostros, sino el programa de ejecución de esos principios, nuestro propio DNU y Megaley, ¿no? A mí lo que uno tiene que aprender como lección es que este tipo, o su equipo, o Sturzenegger, o Caput, no importa el nombre, tenían preparado un programa de gobierno. Nosotros no. Claro. Y eso son cosas que hay que aprender. Es decir, sí, se lo prepararon los grandes estudios de las corporaciones, se lo preparó el estudio de Funes de Rioja. Bueno, eso es ilegal, tendría que haber un fiscal investigándolo, cosa que no va a pasar, obviamente. Si presentamos una denuncia, cosa que deberíamos hacer, probablemente lo hagamos después de la feria, la van a cajonear, pero efectivamente este decreto sobre todo, y la mega ley también, lo que tiene es la pluma de los abogados de las 10 o 20 corporaciones que benefician. Ahora, nosotros fuimos a pedirle la pluma para construir un programa de gobierno a los 10 o 20 sectores del pueblo que tenemos que representar, el movimiento social, el movimiento sindical, el movimiento campesino, el movimiento indígena, los medios de comunicación comunitarios o los medios de comunicación pequeños y medianos que representan un contrapoder frente a los hegemónicos, la industria nacional, que no es la industria prebendaria que todos conocemos y que hace negocios con el peronismo, pero después le pone la tarasca a los Milei. Bueno, hicimos eso. Nosotros intentamos hacerlo en pequeña escala con el Programa de Desarrollo Humano Integral, pero no lo hicimos como fuerza. Y a mí lo que me pasa en las reuniones políticas con dirigentes que me caen mejor y otros que me caen peor, algunos que admiro profundamente y otros que me generan el sentimiento contrario, es que en las discusiones siempre, no solamente ahora que es un momento coyuntural, siempre, el 90% del tiempo, o el 100% a veces, son discusiones de rosca o de caracterización de grupos y no de programa. Es que no hay un para qué. Mira, te voy a contar una cosa y le voy a contar al público que me pasó a mí.
Yo sinceramente hice lo que pude para que no ganara Milei, es decir, para que ganara Massa, creo que todos lo han visto. Ahora, cuando a mí me dijeron en 2021, queremos que Massa sea una especie de superministro y que después sea nuestro próximo candidato a presidente, es decir, que en los últimos 2 años del gobierno de Alberto gobierne Massa y que después sea... Yo pregunté ¿para qué? ¿Qué quieres decir? Sí, ¿para qué? ¿Cuál es el proyecto alternativo? ¿Qué significa eso? Y nadie me lo supo preguntar. A los 2 o 3 meses se volvió a dar una reunión, eso fue en un asado político, donde estaba además Sergio. Pero yo quería saber, ¿para qué eso? ¿Cuál es el proyecto? ¿Cuál es el plan? 2 o 3 meses después, otra vez, ante una altísima autoridad kirchnerista, hice la misma pregunta. Y no me supieron decir para qué. Porque en el fondo no existe ese norte. Pero no que no lo tiene Sergio. Ha dejado de existir. No hay un proyecto del campo popular adaptado a las nuevas circunstancias, a la nueva composición social, a las nuevas tecnologías. No existe. Entonces, no se puede ser alternativa de gobierno si el campo popular no tiene un proyecto. No es una cuestión de nombres, porque lo quiero decir, no es que yo esté en mí en este momento agarrármela con Massa, que fue el candidato y lo hizo bastante bien. No hay un para qué, eso, no hay un para qué. Y antes sí existía. Totalmente. Cristina fue una presidenta que tiene un proyecto de país en la cabeza y muchas de las buenas cosas que tenemos hoy son por Cristina. Hoy tenemos economía del conocimiento que está volando por las compos que distribuyó Cristina. Hoy tenemos Vaca Muerta que está volando porque Cristina estatizó YPF junto con Axel Kicillof. Hoy tenemos minería porque ella lo impulsó. Ella tiene un proyecto de país. Bueno, hoy eso no está. Yo estoy totalmente de acuerdo con vos. Cristina fue la última que encarnó un proyecto. Claro. Y frente a Cristina como gobernante, gloria y honor. Y sacarse el sombrero. Después, le guste a quien le guste, se enoje quien se enoje, sabiendo que Cristina tiene un hándicap superior al resto, ya no acepto que lo que baja como línea, o se supone que baja como línea Cristina, porque nunca se sabe muy bien si es lo que Cristina quiere o es lo que algunos que están cerca de Cristina quieren, nunca se termina de entender. Yo ya no acepto eso, nunca lo acepté, pero ahora menos que antes, como una verdad revelada, porque los papas, creo que Benedicto XVI, anuló la infalibilidad del magisterio del Papa en cátedra. Claro, nadie es infalible. O sea, infalible no hay nadie. Pero el problema es que hubo un trabajo en estos 8 años de Cristina de acumulación de poder con su base, en sus actos, ella hace todo un discurso kirchnerista, acumula, y después esos votos se lo da a alguien que no piensa como toda esa gente que ella acumuló. Entonces, ese sistema de acumulación de poder claramente o te lleva a derrotas electorales o a gobiernos frustrados. Sí, y hay otro elemento. Por eso digo, no se termina de saber qué es lo que prima en la estrategia, que hay otro elemento que es que los acumuladores, es decir, las baterías que acumulan eso, terminan siendo de carácter legislativo o en algunos distritos, es decir, cosa que puede ser una táctica o una estrategia de acumulación sobre un espacio puntual que en el largo plazo pueda dar resultados. Yo no lo creo, Yo no creo que eso dé resultados. Pero déjame ir a lo más importante que vos decías, porque eso es una discusión, es un debate válido, legítimo, etcétera. Pero no hay que perder tanto tiempo en ese debate, hay que perder un tiempo, pero no tanto tiempo. Lo más importante es lo que vos decías antes, que es, a mí me gusta decirle el sentido del propósito. ¿Por qué el sentido del propósito? Porque vos como militante te tenés que levantar todos los días y estar imbuido de un sentido de propósito. Que tiene que ser agonal, como dicen los politólogos, la confrontación con los que no nos dejan vivir, la confrontación con estos extremistas y estos fundamentalistas, la discusión y el debate frontal con nuestros aliados o con nuestros propios compañeros, pero eso es una parte. Después hay otra parte que debe ser superior, que es el sentido del propósito, el para qué. Entonces yo tengo en mi oficina escrito, grande, primero está el sentido de propósito. Los fines son superiores a los medios. Vos ordenás los medios, un medio puede ser un cargo político, un cargo de ejecución de ejecutivo, la lista de diputados, de concejales,
o en el campo del movimiento sindical o popular, las acciones, ordenás eso a fines, a un sentido de propósito. ¿Y cuál es el sentido de propósito de nuestro tiempo? Bueno, se puede desgranar en un montón de cuestiones, pero vuelvo a esto de lo humanista y lo sencillo, porque es como definía Perón a su doctrina en las 20 verdades peronistas, una doctrina humanista, sencilla, cristiana, decía él, como para mostrar esto es simple, se puede palpar. Donde vos tenés, si se quiere, los grandes temas de Estado como los que planteaste, podría agregarte nuestro excelente complejo nuclear, nuestro excelente complejo satelital, que son las cosas que ellos vienen a destruir, ¿no? Bueno, otra cosa que hizo Cristina, ARSAT. ARSAT, el fortalecimiento del sector nuclear, que nosotros tenemos el reactor modular más desarrollado del mundo, el CAREM, donde está compañera nuestra, que es Adriana Serkis, que todavía sigue presidiendo la Comisión Nacional de Energía Atómica porque no puede renunciar, porque generaría un riesgo para el país, ¿no? Y no le aceptan la renuncia. Pero tenemos cuadros técnico-políticos extraordinarios. Entonces todo eso es una parte, pero después hay cosas que son tan elementales, como las que hablamos siempre, el derecho a tener un terreno, el derecho a que si vos no tenés el privilegio de estar integrado en el mercado formal y trabajás en la economía informal, por lo menos se te otorgue la dignidad de trabajador y se te nombre como trabajador y se te ayude en tu proceso organizativo para salir de la informalidad, no que si recibís una ayuda del Estado o un programa de empleo, nuestro propio campo lo discrimine, le saque una radiografía para ver cada costilla, a ver si se fue un día a Perú, por ahí a la abuelita llevarle una remesa. Claro. Bueno, porque todo este tema no empezó con Milei, todo este tema de andar auscultando Tolosa Paz. Tolosa Paz. Yo no tengo ganas de personalizar, pero no me gustan algunas actitudes. Pero se hacen carreras así, porque ahora todo el mundo compite a ver quién es el que más. Y la verdad, ¿viste cuando discuten el desempleo es tal? No, porque los planeros, laburan los tipos, laburan. Sí. No están en la casa, laburan. ¿O te crees que viven de 30 lucas? Hay una competencia para ver quién es el más verdugo, básicamente por un motivo, dos motivos. Primero, por un sustrato ideológico de clase que hay en la política, que en general todo el 80% es clase media para arriba, de origen y de ejercicio, si se quiere. O sea, no es que nació abajo y la remó y llegó a la clase media alta, no. Nacieron clase media, profesional, universitaria, y después incluso subieron de estatus social. Entonces, hay cosas que no se entienden, entonces el parámetro del pobre es la mucama. Y digo mucama a propósito. Entonces no se entienden algunas realidades y es muy difícil de transmitir y de explicar. Y el segundo elemento son los focus y las encuestas. Las encuestas dicen, la gente está en contra de los planes. Y si lo pones en esos términos y la desinformación es tal que no se entiende que no es un plan, sino un refuerzo de ingreso para las personas que trabajan en la informalidad, parecido a lo que fue el IFE o el ATP, si no se arreglan algunas cosas de política pública, y es obvio, los propios compañeros que lo cobran van a decir que están en contra. Claro. Tú le preguntas, ¿está de acuerdo que una persona cobre un plan y no trabaje? ¿Quién va a estar de acuerdo con eso? Claro. Entonces, sumarse a ese pensamiento gorila es mucho más grave que las peleas internas de nombres, porque es permitir un sentido común, Claro. donde si hablas de reforma agraria sos un loco, Claro. si hablas de distribución de lotes para la vivienda sos un loco. La reforma agraria debería estar en el núcleo de las discusiones, porque todos sabemos que la forma en que se distribuyó la tierra en Argentina es atípica. Así no se distribuyó la tierra en Estados Unidos, ¿sí? Entonces, ¿por qué no revisar una parte de eso si ya hemos llegado a la conclusión que eso lo que genera es o sea, son los que más fugan divisas, digo, Yes. ¿no? Una acumulación parasitaria, ¿no? Hay una cosa muy interesante, muy interesante. ¿Vos sabés quién es Rothbard? No. Es el economista de cabecera de Milei. Y no es Rothbard, es Rothbard, pero le pegan el palo. Un libertario. Y él condena esto, No. la distribución de la tierra que hubo en Argentina. Él dice, el Estado sí, invasor lo leí, en sí. Sudamérica lo que hizo fue despojar de la tierra a los pobladores originarios, Claro. para dársela a los amigos de la oligarquía. Fue el Estado Sí, el sí, que hizo sí. eso.
a diferencia de lo que sucedió en Estados Unidos. Y es justa la reforma agraria, Sí. literalmente. Sí, sí, lo leí. Bueno, porque la reforma agraria es una forma de distribuir la propiedad privada. Claro. Es decir, acá el problema es que el pensamiento gorila, bananero y oligárquico de nuestros enemigos o rivales los lleva a defender la propiedad privada del 1% de la sociedad. Porque tu salario, tus ingresos como empresario pyme, tu jubilación, tus ahorros, también son derechos de propiedad, forman parte de la propiedad privada de las personas. Y la acumulación de la propiedad privada, sobre todo inmobiliaria, en un 1% en el caso de las grandes tierras, ¿no? Y en un 10%, si quieren, en el caso de otro tipo de propiedades, genera un fenómeno, sobre todo en el campo inmobiliario, imparable, de ampliación del mercado informal que se va transformando en un mercado controlado por los nuevos factores de ordenamiento territorial, que es la narcoestructura. Claro. Entonces, para comprar un lote, los pobres van a tener que recurrir a esta amalgama de narcos, policías y cada tanto algún satélite municipal, a ver si consiguen un lote de 7x15 en algún lugar contaminado. Bueno, el sentido de propósito de un militante popular tiene que ser cambiar esa estructura de poder. Y si vos querés, dividamos en los grandes temas nacionales, desde la hidrovía hasta el patrullaje del Atlántico Sur, y los temas simples, sencillos, humanistas de los descamisados. Dividámoslo en dos y hagamos las dos cosas. Pero yo creo que hay algo que hay que grabarse, que es la tarea más inmediata en un contexto donde debemos estar ya rozando el 60% de pobreza, es erradicar las formas más aberrantes de la injusticia social. Frente a alguien que dice que la justicia social es una aberración, nosotros plantear hay formas aberrantes de la injusticia social que son intolerables para un militante popular, y nuestro sentido de propósito con el que nos levantamos cada día es influir cada uno desde el campo que pueda, ya sea en la resistencia o en la construcción de alternativa, para frenar una profundización de esas injusticias sociales. Yo eso no lo veo. Mirá, en la última reunión que tuve con políticos muy importantes y con algunos hombres que venían de las luchas sociales y sindicales, me pasó algo curioso, que es que las primeras intervenciones de la primera hora y media, hice mucha fuerza para que se arme esa reunión, y la verdad que me alegro mucho que haya sucedido, porque es una forma de reconfigurar, por lo menos un intento de ámbito dentro del movimiento nacional popular. Un intento, no digo que sea el mejor ámbito, no digo que sea el único, pero es un intento, ¿no? Está un poco liderando esa forma de buscar una reconfiguración más horizontal de un ámbito, es Axel. Axel, sí. Y Quintela, que ha surgido como un Tacho Peñalosa del siglo XXI, con unas posiciones que a mí me parecen maravillosas. Sí, sí. No, ya lo conocía un poco, ahora lo conozco más, pero aparte de él, en esto del sentido de propósito, está trabajando una reforma constitucional muy, muy interesante. Maravilloso. 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 Bueno, o sea, son esos personajes que están tapados por la naturaleza unitaria de la política argentina, y que hay que por lo menos visibilizar Sí, sí. su creatividad, etc. Bueno, entonces, es un ámbito. Vamos a suponer que hay compañeros y compañeras que no les gusta, no les parece representativo, que propongan otro ámbito. Lo que no pueda haber son no ámbitos. Entonces, si nosotros tenemos el principal partido de la coalición, que es el PJ, presidido por Alberto Fernández, que yo sepa está en España, y que la verdad, lo digo humildemente, creo que debería tomarse licencia y permitir que se arme una comisión con los vicepresidentes del Partido Justicialista, porque desarticularía un nudo institucional que hay hoy, que es que no podemos armar una mesa con los presidentes de partido, porque el principal partido está presidido por alguien que hoy no sintetiza nada, y probablemente nadie sintetice. Entonces se puede armar una cosa de los vicepresidentes, donde están todos, está Cafiero, está Guado, está Axel, digamos, si mal no recuerdo, el Frente Renovador, es, vamos a decir, el segundo partido de la coalición, si se quiere, que si Sergio Massa no quiere estar porque él evalúa que no es su momento, puede estar Cecilia Moró. Nosotros, Inhumana, Patria Grande, somos un partido nacional con representación parlamentaria. Después hay otros partidos. Están los gobernadores,
están los dirigentes sindicales que se identifican con Unión por la Patria, se puede armar un ámbito federal con los gobernadores, los presidentes de los partidos o los vicepresidentes, etcétera, que permita construir estrategias, debatir coyunturas, etcétera. Bueno, ese es el intento que hay. Es un intento que es remar en dulce de leche, pero es un intento para mí válido, loable, y si se constituyera eso resolveríamos una parte importante. Ahora, en la discusión de este ámbito improvisado, no en esa discusión, eso no, en varias discusiones que tuve, muchas, no en esa particularmente. Hay como un tono de joda, el río de Milei, que fue justo lo de Davos. Entonces, qué divertido, qué gracioso lo de Milei, ¿no? Qué pelotudo este tipo. Lo mismo hacían con Menem, se reían de sus excentricidades y no hablaban de lo fundamental. Mira, tan pelotudo no es, porque Tan pelotudo no es. nos vacunó en las elecciones. Después de vacunarnos en las elecciones nos metió una devaluación del 118%. Después nos metió un protocolo represivo. Después nos metió un decreto de necesidad de urgencia y después nos metió una mega ley. O sea, hizo en el sentido inverso lo que nosotros no nos animamos a hacer. Yo no creo que haya que reírse demasiado. Y además con sus excentricidades se granjeó el apoyo explícito del hombre más rico del mundo, que dijo abiertamente que está de acuerdo con el golpe de Estado en Bolivia por el litio, Elon Musk, del hombre más rico de la Argentina, Marcos Galperín, de un posible futuro presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y de miles y miles de grandes fortunas en el mundo, y por primera vez alguien les dice héroes, porque hasta en el sentido común de la política internacional, por lo menos héroes no eran, y en algunos casos eran los villanos. Bueno, ahora él invirtió explotadores y explotados. Entonces es un fenómeno con el que no hay, por lo menos, que subestimar y reírse como si nosotros fuéramos los genios de la estrategia política, porque la verdad no es el camino. Hubo un momento que dejó claro eso, que fue el debate con Massa. Cuando terminó el debate, uno dijo, y la verdad que Massa lo destruyó. Sí. Solidez de Massa frente a un hombre que no podía. Cuando se veían las encuestas posteriores, y bueno, de hecho el resultado lo convalidó, el ganador había sido Milei. Entonces eso habla del sentido común de los que estaban mirando el debate, de un nuevo sentido común. Totalmente. Es el sentido común por otro lado, de lo genuino. Porque, por un lado, había un político profesional, competitivo, sólido, pero que en definitiva era un político profesional. Y podía decir lo que dijo, pero también podría haber dicho otra cosa, y lo hubiese dicho con la misma soltura y solidez. Es decir, es un hardware que le podías poner otro software. Por otro lado, tenías un tipo con sus limitaciones que más o menos decía lo que pensaba. Piensa eso, claro. Y eso se nota. Claro, le cuesta mentir. Yo no sé si te conté la anécdota que él, viste, tuvo una crisis para mí entre la derrota de las generales de La Libertad Avanza y después, bueno, ahí fue cuando Macri lo enganchó, secuestró parte del gobierno y le dio todos los votos y eso hizo que gane. No sé si fue eso, pues la verdad que tendría que haber sido una situación contra natura que ganemos nosotros con 100% y pico por ciento de inflación. O sea, hubiese sido un milagro de la naturaleza. Pero bueno, lo cierto es que Macri le puso todos los votos de Patricia Bullrich. Y en ese contexto le deben haber dicho, no vayas más a entrevistas como las de Trabuc. La verdad es que él tuvo así como una brote en esa entrevista, porque no tenés estabilidad emocional, hace algunos videos. Y los videos con esta línea. Y una de las cosas que él dijo en los videos era que yo robaba. Y él sabe que yo no robo. Entonces después cuando él me llamó por lo de mi viejo, me pidió perdón por haber dicho eso. Es decir, a él le pesa la mentira. ¿Eso quiere decir que sea un tipo bárbaro? No, el que va a destruir la vida de mi pueblo es mi enemigo. Milei es mi enemigo. Pero esa legitimidad lo hace creíble. Pero es genuino. Claro. De hecho, está haciendo muchas de las cosas que dijo, muchas otras no. También es manipulable, ¿eh? Ojo, también es manipulable.
porque si fuera un sarmientino consecuente estaría de acuerdo con la reforma agraria al estilo Chivilcoy, Claro, sería un fanático de la educación pública, claro. etcétera. Es manipulable. Le hacen creer que él piensa cosas que no piensa. Pero más allá del personaje, porque hay que diferenciar el autor y la obra, sí es un tiempo de lo genuino, sea por derecha, sea por centro, sea por izquierda, sea por nacionalismo popular. El que es un chamullero al estilo político piola que se las cree todas, se las sabe todas y te va a dar vuelta como una media porque a la gente le cae medio como el orto, digamos, ¿no? Porque entonces yo creo que viene un tiempo de lo genuino, tenemos muchos cuadros que son genuinos en su forma de plantear las cosas y que a veces se ven tentados por parecerse más a los políticos profesionales que a lo que realmente somos. ¿Quién es un personaje genuino de la política argentina? Cristina. Cristina es de una pieza, por lo menos cuando habla, cuando sale públicamente, bueno, ahora, eso tenemos que, en nuestra generación sobre todo, ponerlo en valor, el valor de la coherencia entre lo que se dice, lo que se piensa y lo que se hace, no como un disvalor. Vos sabés, Roberto, que a mí me lo han planteado como un disvalor en innumerable cantidad de ocasiones. Es decir lo que pensás, lejos de ser un valor, sos un boludo, porque decís lo que pensás. A mí también me lo han dicho, sí. Bueno, está bien, puede ser. Yo no estoy de acuerdo con eso. No voy a hacer política, puedo tratar de ser más prudente, puedo tratar de ser más moderado con mis formas, puedo tratar de ser menos explícito en las críticas hacia adentro, pero el día que dejo de decir lo que pienso, dejo de ser yo. Entonces, como dice la canción, yo quiero morir como viví. Si no, me dedicaría a otra cosa. Y viviría la gente que me quiere y me rodea mucho más tranquila que ahora, pero yo voy a seguir diciendo lo que pienso porque además es el pensamiento colectivo de muchos compañeros que serán menos, serán más, pero se sienten representados por eso. Y voy a seguir pensando que los debates hay que darlos de cara al pueblo, no hay que darlos en salones cerrados donde a veces por condescendencia te dan la razón en alguna que otra cosa, pero la conducta sigue siendo exactamente la misma. Claro. Así lo veo yo. Entonces, bueno, en ese sentido hoy tenemos el doble desafío de enfrentar una política de deshumanización, del desguace del Estado Nacional, que efectivamente pone a la patria en peligro y la pone en el mostrador y la vitrina de la venta al mejor postor. Hay que enfrentarlo, esa es la prioridad número uno, pero esa prioridad no se va a poder llevar adelante cabalmente si no hay una profunda revisión y un proyecto que ponga por delante el sentido y propósito. Y viste que siempre se habla de los 10 puntos, bueno, pueden ser 10, pueden ser 3, puede ser 1, pero tiene que haber algunas cosas concretas. Que quede claro hacia dónde va la gente. Vos fíjate, cuando nosotros perdimos las PASO con Massa, Massa acepta una de nuestras políticas, que es de las más importantes, que es el registro único de solicitantes de lotes con servicio y quintas productivas. ¿Te acordás? Sí, sí, sí. Bueno, se presenta eso. Se anotaron 1 millón de familias en 20 días. Mirá si no va a haber demanda. Mirá. Tenemos la demanda ahí, Claro. organizada. Y ese 1,5 millones de familias, mira, sería bueno revisarlo. Están los chicos que mataron en la matanza. Sería bueno revisar si hay gente que hoy está poniendo su vida en juego porque el Estado no resuelve lo que dice que debería resolver, es el acceso a la tierra. Y si nosotros resolviéramos eso, que es la tierra, la vivienda, pueden ser torres, pueden ser edificios, pueden ser casitas, puede ser... La gente está dispuesta a cualquier cosa por salir o de la esclavitud del alquiler o de situación de precariedad absoluta en la vida o de hacinamiento. Si nosotros lográramos que esa fuera una prioridad, cambiaría todo, cambiaría todo. Ahora, si nosotros hablamos de abstracciones y planteamos, no, miren, el modelo ultraliberal siempre fracasó y el modelo neokeynesiano es una maravilla, la verdad que ni yo me la creo. Claro. Porque por eso la doctrina peronista nunca fue un modelo macroeconómico. Mucho tiempo también hablando de la macro. Y en la macro el ser humano se pierde. Entonces por ahí vos podés tener superávit gemelos.
muchos no los tenemos, ¿no? Y está bien, es deseable, es necesario, desde una perspectiva popular. Puedes tener una reforma fiscal progresiva, pero si eso no se traduce en que la gente pueda tener una vivienda y que los que están afuera del mercado laboral tengan un laburo digno y los que están adentro del mercado laboral formal tengan salarios que les permitan proyectar su vida, francamente el sentido de propósito se pierde y la epopeya colectiva, que es el movimiento nacional y popular, se convierte en un partido liberal El tema más. es que estos discursos no se escuchan en los medios. Esto que estamos hablando no se escucha en los medios. Tendremos que discutirlo más en los espacios alternativos que tenemos. Mañana, ¿a qué hora nos juntamos en la marcha? 10:30, Argentina Humana va a formarse detrás de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular en Rivadavia y Callao. Ahí, no sé, en las redes de Argentina Humana o en mis redes hay un videíto de convocatoria. Míralo porque está bonito. ¿Lo viste? Sí, sí. ¿Qué te pareció? ¿Mañana 10:30? Sí. Buenísimo. Bueno, gracias Roberto Nos vemos. por la charla, nos vemos ahí.